Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder reunirnos una vez más a través de este medio para poder recibir, para poder tomar la palabra, la semilla que Dios quiere plantar en nuestros corazones en este día. Agradecemos a Dios que nos permite servir en su obra, servir en su reino y que la palabra de hoy pueda ser alimento, pueda nutrir nuestro espíritu para seguir sirviéndole a Dios como a Él le agrada. El tema para esta semana está en el libro de Mateo, capítulo 21, del 18 al 22. San Mateo, capítulo 21, del 18 al 22. Y voy a leer, dice la palabra. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hoy vamos a hablar del tema: Dios espera que demos frutos para Él. Dios espera de ti, Dios espera de mí, Dios espera de cada uno de nosotros que le demos frutos. Este suceso, este hecho de la higuera, ocurrió durante la última semana de vida de Jesús. Lo que le llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor. Recuerden que la Semana Mayor empieza recordando el día que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Y Él entraba y la gente, la multitud lo recibió, dándole gloria a Dios, poniendo palmas en el camino, poniendo sus mantos en el camino, y lo recibieron como un rey. Sin duda fue algo emocionante, algo muy impactante, oír todo como adultos, jóvenes, niños exaltaban a Jesús como el rey. Y después de eso, entonces ya al siguiente día fue que ocurrió el hecho de la higuera. Lo que ocurrió con esta higuera era una señal profética del juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén, sobre la nación judía y su sistema religioso. Y es algo fuerte como vamos a estudiar, pero también nos enseña una lección necesaria para todos los que somos creyentes, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y que ocasionó que el juicio de Dios cayera sobre sus vidas. Así que no solamente habla de Israel, sino se refiere a ti y a mí, que no caigamos en el mismo error, que no cometamos las mismas equivocaciones que ellos cometieron y se perdieron la bendición que Dios tenía determinado para ellos. Dios espera que demos frutos para Él. Lo primero que quiero destacar está en los versículos 18 y 19, y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La religión solo da apariencia de piedad, pero no tiene vida ni frutos delante de Dios. Eso es lo primero que quiero decir. La religión, el sistema religioso humano, da apariencia de piedad, pero no tiene vida, no tiene frutos delante de Dios. Es solo la apariencia. La higuera es un árbol muy común en Israel. Es una tierra propicia para que broten. Hay higueras, brotan como una tierra adecuada para ellas. De hecho, en la actualidad,
los higos que se producen allí en Israel son los más deliciosos. Algo tiene esa tierra que los higos, las higueras crecen. Cuando nosotros estuvimos allá en Israel, vimos muchas higueras, vimos los frutos, los árboles cargados de fruto, y son los más deliciosos, tienen una dulzura impresionante. Cuando llegábamos a los lugares a comer, siempre había cestas con higos que uno podía disfrutar. Y también quiero decirle que son los más caros del mundo. Esos higos que crecen en la tierra de Israel se exportan a muchos lugares de Europa y son súper caros, ¿verdad? Así que hasta el día de hoy los higos de Israel son reconocidos, son famosos por su sabor. Y así que bueno, que Jesús encontrara un árbol de higuera era algo común, porque había muchos, le digo, en la tierra. En San Marcos 11:13 dice, refiriendo de la misma historia, del mismo árbol, dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahí se menciona que no era la época para cosechar los higos, ya la fruta ya madura, buena para comer. Porque la época en que los higos estaban listos para consumirse era en el otoño. Era ya cuando empezaba a llegar a cambiar el clima, un poco fresco, las condiciones eran diferentes. Y cuando Jesús fue a la higuera, era primavera, era la primavera. Y quizás bueno, yo quise también mencionar eso porque a veces decimos, bueno, pues como que fue injusto Jesús porque fue a buscar fruto cuando no era la temporada de fruto. Pero bueno, es cierto que no había frutos maduros, listos, pero en la primavera las hojas empezaban a salir en la higuera, porque durante el invierno las hojas caían, quedaba solo el árbol pelón. Y en primavera la señal era que empezaban a brotar las hojas. Y al momento de brotar las hojas, brotaba una pequeña frutita que le llaman las brevas. Así se le llaman, las brevas. Eran los primeros higos tiernitos. Obviamente eran verdes, ¿no? Eran tiernitos y también eran buenos para comer. No eran dulces, no tenían la exquisitez de una fruta madura, pero esa frutita chiquita, tierna, era buena para comer, y Jesús tenía hambre. Así que cuando Jesús vio esa higuera que tenía hojas, él dijo, bueno, si tiene hojas es señal que ya tiene los pequeños frutos, porque brotaban a la par, a la vez que brotaban las hojas del árbol, brotaban esos frutitos. Y Jesús por eso se acercó, porque le llamó la atención que tenía muchas hojas. Entonces él dijo, bueno, si esta higuera tiene tantas hojas, entonces debe tener muchos de esas brevas, así le llamaban, brevas. Y voy a ir a cosechar unas para comer, para mitigar mi hambre. Y lamentablemente la higuera daba apariencia de tener frutos. O sea, ¿cuál era la apariencia? Que tenía hojas. Si Jesús hubiera visto a la higuera sin hojas, él no se hubiera acercado. Él hubiera dicho, bueno, esa higuera no tiene fruto. Pero al momento de ver que tenía muchas hojas, él entonces dijo, bueno, si tiene hojas es porque tiene ya el frutito y voy a cosechar. La higuera daba la apariencia de tener fruto, pero cuando Jesús se acercó, comprobó, después de andar rebuscando, que no los tenía. Era solo apariencia. Las hojas solo eran apariencias, pero no tenía fruto. Proféticamente esa higuera representa a la nación de Israel. La nación de Israel tenía la apariencia de tener frutos agradables para Dios. ¿Cuáles eran esas hojas que tenía?
Bueno, uno es que tenían la ley de Dios que les había dado a través de Moisés. Ellos eran una nación privilegiada porque a ellos se les había dado a revelar, a conocer la ley de Dios. Ni una otra nación de la tierra había tenido el privilegio de que Dios mismo les hiciera llegar su ley. Además tenían un templo hermoso, era una belleza, una cosa impresionante. Aún cuando estuvimos allá en Israel, cuando fuimos a Jerusalén, vimos todavía, el templo todavía no está reconstruido, no está del todo reconstruido, pero vimos unas piedras del templo, piedras inmensas, que yo cuando vi esas piedras cuando se fue derribado ese templo, le voy a explicar al rato cuándo fue, pero vimos ahí esas piedras tiradas y decían que esas piedras fueron parte del templo antes de que fuera destruido. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿cómo habrán subido esas piedras? Pero unas piedras inmensas, unas rocas gigantes, labradas a mano, cuadradas, así como bloques, pero impresionante. Y en una época cuando no había maquinarias ni todo eso, o sea, haber sido un trabajo increíble. Y tenían un templo hermoso, además tenían fiestas y cultos bien desarrollados. Durante el año Dios había establecido fiestas que ellos celebraban, tenían templo, tenían los sacerdotes, tenían los levitas que enseñaban la ley de Dios. Entonces todo eso, cualquier persona llegaba y decía, wow, aquí sí que sirven a Dios, aquí sí que este pueblo sí que conoce a Dios, esta gente sí entiende los propósitos. O sea, cualquier persona pudiera quedar apantallado, vamos a usar esa palabra, quedar apantallado de ver toda esa manifestación externa de religiosidad y decir, wow, este pueblo sí es bien devoto, este pueblo sí agrada a Dios, esta nación de veras que conoce al Padre y que sirve al Padre. Externamente parecía que había vida espiritual en ellos, pero la realidad, la triste realidad, fue que ellos no supieron reconocer al Mesías prometido cuando Jesús vino a ellos, porque ellos esperaban al Mesías libertador. Ellos oraban, ellos lloraban, ellos clamaban porque el Mesías libertador, el Mesías enviado por Dios llegara. Y cuando el Mesías llegó, según Juan 11, 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, en el versículo 11. No quisieron recibir a Jesús. No lo reconocieron como Mesías. No solamente lo rechazaron, sino que además, o sea, no solo rechazaron, sino lo llevaron a la cruz. Ellos propiciaron que Jesús fuera crucificado, despreciando la salvación tan grande que Dios les había enviado por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenían hojas pero no fruto verdadero? Porque no reconocieron al enviado de Dios. A pesar de todos sus templos, sus sacerdotes, sus fiestas, sus cultos, sus sacrificios, ellos fueron incapaces de reconocer al Mesías. Aunque escucharon sus enseñanzas, aunque vieron sus milagros, nada de eso hizo que ellos cambiaran su opinión. Ellos se negaron terminantemente a reconocer a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Al igual que la higuera, tenían muchas hojas, pero no tenían fruto, no tenían vida. Realmente era una pantalla, era un cascarón. Esa religión era solo una distracción para ellos. Y así como la higuera que fue maldecida por Jesús y se secó, así Jerusalén cayó bajo el juicio de Dios por haber despreciado al Mesías prometido. La historia cuenta que en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos rodearon y sitiaron Jerusalén.
Y después de mucho sufrimiento para los habitantes de la ciudad, porque ese cerco militar tardó meses, y al principio pues la gente tenía agua, tenía víveres, pero al paso de los días, al paso de las semanas, al paso de los meses, eso podía tardar tiempo. Ellos se quedaban sin agua, se quedaban sin comida y empezaban a morir de hambre, empezaban ya caer en un estado de desesperación. Después de meses de sufrimiento para los habitantes, sus muros fueron derribados por el ejército romano. Las personas, la mayoría de las personas fueron asesinadas, hombres, mujeres y niños. El templo fue saqueado, todas las cosas de oro, de plata, de bronce, todas esas cosas hermosas que estaban en el templo fueron saqueados, fueron robados, y el templo fue destruido. Totalmente, el mismo Jesús había dicho, ven este templo, dice, no quedará piedra sobre piedra, todo será, y se cumplió en el año 70, el templo, el hermoso templo de Jerusalén fue destruido, completamente arruinado, las casas fueron quemadas. Cuando el ejército romano se retiró de Jerusalén, solo quedó ruina y desolación de esta hermosa ciudad. Eso es lo único que quedó: ruina, desolación y muerte. Es trágico, es muy lamentable tener una religión hermosa que no produce frutos agradables para Dios. Eso debe ser motivo de reflexión para nosotros. Hemos dicho muchas veces que ser cristiano no es tener una religión. No es hacer cosas externas. Israel tenía todo eso. Como la higuera tenía hojas que aparentaban, que daban la impresión de que estaban dando fruto para Dios. Pero cuando se les examinó de cerca, resultó que estaba vacío, que estaba estéril, que no tenía vida. Y el resultado fue el juicio, la destrucción. Fue terrible lo que le pasó al pueblo judío en el año 70, por causa de que no tenían la vida, los frutos correctos para Dios. Y no solo debemos de mirarlo como una historia, sino que eso puede pasar a muchos. Recuerden lo que Jesús le decía a sus discípulos: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando estemos frente a frente con Dios, en el tribunal de Cristo. Dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, si nosotros predicamos, si nosotros cantamos, si nosotros fuimos a evangelizar, si nosotros leímos la Biblia, hicimos nuestro devocional, Señor, eso hicimos. Y dice, no les conozco, no sé quiénes son, apártense de mí, retírense de mi vista, ustedes no pueden entrar. Y creo que será un día terrible, así como para los judíos fue el año 70, el juicio literal que vivieron. Así muchos ese día llorarán, se lamentarán y se arrepentirán, pero será demasiado tarde, porque recuerde, la religión solo da apariencia de piedad, pero no tiene vida, no tiene frutos agradables delante de Dios. Dios no quiere de nosotros una religión. Dios no espera de nosotros una religiosidad. Dios no espera de nosotros actos religiosos. Dios espera de nosotros vida que da fruto, fruto que lo agrade. Y lo segundo que quiero compartir está en los versículos 20 al 22. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La fe verdadera siempre dará frutos agradables
para Dios. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Ya vimos que las obras de la religión, los actos religiosos, eso no es fruto, son hojas nada más. ¿Cuál es el fruto que agrada a Dios? ¿Cuál es el fruto que complace a Dios? ¿Cuál es el fruto que Dios busca en ti y que busca en mí? La fe verdadera. La fe verdadera. Dice que los discípulos se maravillaron de que la higuera se secó enseguida. Ellos quedaron asombrados, o sea, fue impresionante, ¿no? Como un árbol tan frondoso, con muchas hojas verdes, lleno de vida. De pronto, cuando Jesús pronuncia la sentencia, y se ve la diferencia, se ve el impacto, cómo se secó desde las raíces. Y entonces ellos preguntaron, bueno, oye, ¿cómo fue que eso pasó? O sea, no podemos explicarnos. Es increíble esto que sucedió, como después que diste el decreto de juicio sobre el árbol, ahora se ha secado. Solo recuerden que lo espiritual siempre gobierna sobre lo material. Recuerden eso. Vamos a hablar de fe, pero recuerden, porque ahí es el punto de partida de la fe, lo espiritual gobierna lo material. Lo que tú ves, lo que tú puedes tocar, está gobernado por lo espiritual. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así, voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice: por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Ese es tremendo, ¿verdad? Tan solo ese es un tema completo que, bueno, no quiero ahondar en ese momento porque sería muy largo, pero es importante que entienda, la fe, o sea, las cosas espirituales gobiernan las cosas materiales. O sea, tú no vas a poder cambiar. El problema de Israel es que se centró en las cosas materiales, el templo, los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas, los cultos. O sea, ellos todo lo externo, pero no había vida espiritual. Y Dios, cuando busca fruto, no está viendo lo externo, Dios está viendo lo interno, porque como dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la única manera como podemos agradar a Dios es a través de la fe. Jesús le responde a sus discípulos: si tienen fe y no dudan. Esa palabra fe es decir confianza, convicción o certeza, la seguridad, vaya. Y eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es seguridad, ¿no? Fe es la confianza absoluta, la confianza inquebrantable que lo que Dios ha dicho, que lo que Jesús ha pedido, que lo que Jesús ha mandado, así será. Sin importar que nuestra lógica humana, nuestra razón humana digan lo contrario. Hay muchos en el libro de Hebreos 11, muchos ejemplos cuando Sara estaba escondida y escuchó que a los 90 años iba a tener un hijo, se soltó una risa burlona, porque humanamente, médicamente, científicamente, era imposible que ella pudiera dar a luz un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, ¿por qué razones? Uno, porque tenía 90 años y ya era una mujer anciana. Segundo, porque ella era estéril y cuando era joven nunca pudo tener hijos, había algún problema. Y sabemos que ella era estéril y no el varón, porque Abraham había tenido hijos con la criada, con Agar. Entonces ella tenía un problema de esterilidad. Tercero, que ya había entrado, ya tenía mucho que estaba en la menopausia, es decir, sus ovarios ya no producían óvulo. O sea, viéndole por donde le vieran, era imposible tener un bebé.
Pero la fe es cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios pronuncia la palabra. La fe es la seguridad de que así será. Confiar que esa palabra que Dios ha hablado, creer que la promesa que Dios se ha dado, por difícil, por imposible, por absurdo que parezca, que el que lo prometió es poderoso para cumplir su palabra. Eso es fe. La fe verdadera es indispensable para poder agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, el fruto que Dios espera de nosotros, que esperaba de Israel y que espera de nosotros, es la fe verdadera. Ese es el fruto que Dios busca. Porque dice Hebreos 11:6, lo acabo de leer, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, tú puedes traer tu ofrenda o tu diezmo al altar, pero si no lo traes con fe, es imposible. O sea, no por el hecho de darlo vas a agradar a Dios. La fe que acompaña tu ofrenda o tu diezmo es lo que agrada a Dios. Tú puedes salir a predicar la palabra, pero si lo haces sin fe, entonces tú haces ese acto externo, pero si no va acompañado de fe, no es agradable delante de Dios. De hecho, Pablo llega a decir, a afirmar: todo lo que no nace de la fe es pecado, ¿no? Ese es más fuerte todavía. Entonces, el fruto que Dios espera es la fe verdadera en nosotros. Ese es el único fruto que le agrada. Es el único fruto que espera de ti y de mí. La fe verdadera. Esta fe verdadera nace en nosotros cuando escuchamos, cuando creemos la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera es cuando Dios habla su palabra y tú tomas esa palabra, tú crees esa palabra, tú recibes esa palabra, tú confías que esa palabra que Dios ha hablado, Él la va a cumplir, Él la va a llevar a cabo. Esa palabra no volverá vacía, esa palabra no pasará, esa palabra está determinada a cumplir su propósito, por difícil, por imposible, por absurdo que pareciera. Cuando el pueblo quería comer carne en el desierto, eran 2 millones de personas. Y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que van a comer, yo les voy a dar carne, no un día, no 2 días, no 3 días, sino muchos días le voy a dar, hasta que se harten, hasta que la carne les fastidie, dice. Y Moisés, cuando oye la palabra que Dios le da, él duda, él no lo recibe con fe, él no dice amén, sino dice: ay Señor, dice, mira, ¿de dónde vamos a sacar carne para darle a todos? O sea, aun si matáramos todos los animales que están aquí en el campamento, no daría ni un solo día. Dice, aun si sacáramos todos los peces del mar, ni siquiera alcanzaría para, o sea, Moisés dice: esa palabra que tú me dices es imposible, no hay manera, no hay forma que esa palabra sea una realidad. Y entonces Dios lo reprende, lo confronta y le dice: ¿acaso crees que no lo puedo hacer? ¿Acaso crees que no puedo cumplir esa palabra? La fe verdadera es creer la palabra que Dios habla. Yo sé que muchas veces esa palabra supera nuestro razonamiento, supera la lógica, supera todo pronóstico. Pero cuando Dios habla, Dios espera que nosotros recibamos la palabra con fe. Ese es el fruto que a Él le agrada. Jesús es la palabra viviente de Dios. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo, la frase verbo es: y la palabra fue hecho carne
La palabra de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús es la palabra viviente. Wow, por eso le dijo a los judíos, las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida, le dijo. Yo soy la palabra viviente de Dios. Los judíos fallaron. ¿Por qué fallaron los judíos? Porque ellos no creyeron a las palabras de Jesús. Y ahí yo quiero que meditemos en esto. Ellos tenían una religión. Ellos hacían muchas cosas para agradar a Dios. Pero cuando la palabra viviente se les presentó, cuando la palabra viviente les habló, les pidió que hicieran algo, ellos no creyeron, se negaron a recibir, se negaron a aceptar esa palabra viviente. Ellos rechazaron a la palabra viviente, ellos menospreciaron la palabra viviente. El error más grande que cometieron los judíos de la época de Jesús fue esa, que ellos no creyeron, no confiaron, no aceptaron las palabras que Jesús les habló. No hubo fruto en ellos. Recuerden que el fruto que Dios esperaba era la fe en su corazón. Dios les habló y ellos se negaron a creer. Y quiero terminar con una pregunta, porque Jesús le dice, el que creyere, el que tenga fe y no dude. Y la pregunta es, ¿dudas de Jesús y sus palabras? Quizá tu respuesta rápida sea, no, que voy a dudar, yo creo en las palabras de Jesús. Yo cada vez que Él me habla en mi devocional, cuando leo la Biblia, cada vez que Él me da alguna palabra a través de sus siervos los profetas, yo lo creo, yo no dudo. Nuestra fe será puesta a prueba muchas veces cuando el Señor nos mande o nos pida alguna cosa. Si la fe es puesta a prueba, mire, muchas veces Dios no, por ejemplo, ahorita estamos en un reto, en un desafío de ganar almas. Dios nos ha dicho que quiere que busquemos a los perdidos, que vayamos por los perdidos. La pregunta entonces es decir, ¿lo estamos haciendo? O sea, recibimos esa palabra, estamos comprometidos con llevar el mensaje. Y ahí viene la respuesta. Si tú dices, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé, es que a mí se me dificulta. Simplemente no estás creyendo la palabra de Dios. O sea, es fácil a veces decir que sí creemos, pero solo a veces somos selectivos. Creemos algo que nos conviene, ¿verdad? Si Dios te dijera a ti, te doy mi promesa que antes que termine el año te voy a dar 100,000 pesos, tú vas, amén, gloria a Dios, sí lo creo, lo recibo, amén, amén. Pero si Dios te da otro tipo de palabra, como que, eso, bueno, eso no sé, voy a esperar. Eso, voy a orar a ver que Dios me lo confirme o bueno, creo que esto no es de Dios. O sea, a veces somos selectivos y a veces queremos escoger lo que vamos a creer o lo que no vamos a creer. Si flaqueamos en la fe, no vamos a dar frutos agradables para Dios. Quiero que entienda eso. El fruto que Dios espera de ti y de mí es fe verdadera. Fe verdadera, que no hubo en el pueblo judío. Si nosotros dudamos, si no creemos en las promesas de Dios, seremos igual que los judíos. Tendremos hojas, pero no fruto para Dios. Hay un pasaje muy interesante, y con eso quiero terminar, que está en San Juan capítulo 5, 46 y 47. Jesús está
está hablando con los judíos, ellos están discutiendo con él, ellos están rechazando a Jesús y su mensaje. Y entonces, porque ellos le decían en su discusión, le decían, mira, nosotros no te creemos a ti, no, nosotros le creemos a Moisés, o sea, diciéndole, la verdadera palabra de Dios es la que Dios nos dio a través de Moisés, porque recuerdan que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte de Horeb. Entonces, ellos le dicen a Jesús, mira, nosotros creemos a la palabra que Dios le dio a Moisés, esa es lo que creemos. Y mire lo que le dice Jesús, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Jesús le dice, mire, ustedes dicen que creen en la revelación que Dios le dio a Moisés, dice, pero no es cierto, porque en esa revelación habla de mí. Si ustedes creyeran lo que está escrito allá en el libro de la ley, ustedes me creerían, porque ahí habla de mí. Dice, pero el hecho es que no creen ni siquiera en la revelación que le dieron a Moisés. Porque hay personas que, traduciéndolo al momento actual, puede ser que alguien diga, no, es que yo no le creo a los profetas, le creo a la Biblia. O puede ser lo contrario, yo le creo a los profetas y no a la Biblia. Pero ahí dice, no, es que es uno solo, es un solo mensaje. La misma fe debe desarrollarse en los escritos, que en la palabra viva debe ser la misma fe, el mismo nivel de fe, la misma actitud del corazón en la fe. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo quiero preguntarte, ¿dudas de Jesús y su palabra? Cuando Él te habla, cuando Él te pide algo, cuando Él te demanda algo, cuando Él te da alguna instrucción, ¿cómo reaccionas? ¿Dudas? ¿Tienes fe? Si nosotros creemos totalmente en las promesas de Dios, seremos testigos de milagros maravillosos como resultado de nuestra fe. Los discípulos vieron secarse un árbol frondoso. Jesús le dijo, mira, si tienen ese tipo de fe que acaban de ver, no se los platicó, sino se los demostró. Si tienen el mismo nivel de fe que acaban de mirar que yo tengo, dice, entonces podrán ver milagros mayores, más grandes. ¿Cuál es el fruto que Dios espera en nuestra vida? Fe en su palabra. Es tiempo de desechar la duda. ¿Qué encontrará Dios en nuestra vida si Él viniera a examinar nuestra vida? Hojas quiere decir actos religiosos, o encontrará fe. Lo que agrada a Dios es la fe en su palabra. Así que es tiempo de creer a la palabra de Dios, de creer a las promesas de Dios, de afirmarnos en lo que Dios ha hablado, en lo que Él seguirá hablando, en lo que Él seguirá revelando a nuestra vida, a nuestra familia. Solo así tendremos frutos que agraden el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y líbranos, Señor, de no cometer el error que cometieron el pueblo de Israel. Que ellos tenían una religión, pero no tenían una relación de fe contigo. Que ellos fueron incapaces de reconocer, de aceptar, de creer a la palabra viva que era Jesucristo. Pero nosotros también pudiéramos caer en el mismo error, porque tú nos has hablado de muchas maneras a través de la Biblia, en los tiempos devocional, en los tiempos de oración, cuando escuchamos alguna enseñanza, alguna predicación, tú nos has hablado, tú nos has dicho lo que quieres, lo que demanda, lo que espera de nosotros. Y muchas veces nosotros, Padre, no hemos recibido tu palabra con fe, no hemos creído en tus promesas, no hemos acatado tus propósitos, Señor.
Pero tú nos llamas la atención para mirar lo que le pasó a Israel, que por no dar fruto, el fruto de fe correcto, fue destruido, vino juicio sobre ello, y tú no quieres que eso pase en nuestra vida. Por eso es un tiempo, Señor, para volvernos a ti, para arrepentirnos, para pedirte perdón si hemos dudado, si hemos sido negligentes, si no hemos creído tu palabra, si hemos menospreciado tus promesas, Señor. Perdónanos y que ahora danos oídos para oír, danos oídos para escuchar tu voz, para que recibir con confianza, con certeza, con convicción tu palabra y poder caminar en el centro de tu voluntad, Señor. Líbranos, Señor, de la religiosidad y danos una fe viva, una fe verdadera que se relacione contigo de manera correcta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, que cada uno podamos meditar en nuestro corazón esta palabra. Recuerde, antes de dársela a sus discípulos, primero va a nosotros, a nuestra propia vida. Le recuerdo que seguimos con las clases de Universidad de la Vida. Ya tuvimos el encuentro. El próximo domingo, 9:30 de la mañana, seguimos con la Universidad de la Vida. Avísenle a sus discípulos que todavía no termina la Universidad de la Vida. Estamos a la mitad del camino. También los matrimonios, tenemos actividad, aparte de la clase que tenemos 9:30 de la noche, los matrimonios tenemos una actividad este próximo sábado a las 6 de la tarde en la iglesia. Así que todos los matrimonios que están en el curso, sábado 6 de la tarde va a ser una actividad de parejas en la iglesia. Y también recordemos que estamos en el desafío de ganar, y esta semana toca contactar personalmente a las personas. Vamos a invitarlo a un café, vamos a invitarle a un refresco, vamos a invitarlo a nuestra casa, vamos a preparar nuestro testimonio personal, les vamos a compartir nuestro testimonio personal, lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Esos son los avisos, y nos vemos el domingo aquí en la iglesia. Bendiciones, cuídense.